Amigo oyente, al dar comienzo hoy al estudio de la epístola a los Colosenses, quisiéramos recordarle que, en primer lugar, esta es otra de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Usted recordará que dijimos que el apóstol Pablo había escrito la carta a los Efesios en una prisión en Roma, y en ese mismo lugar él escribió la carta a los Filipenses, así como también la carta a los Colosenses. Y todavía nos falta considerar otra epístola bastante corta, y una que es muy personal, y es la carta a Filemón. Aparentemente, estas 4 cartas fueron llevadas de Roma por medio de 4 mensajeros. Eso tuvo lugar alrededor del año 62 después de Cristo. 4 hombres dejaron la ciudad de Roma sin ser observados, y llevaban en sí estos valiosos documentos. Tíquico estaba llevando la epístola a los Efesios, a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente él era el pastor o un líder en la iglesia. Epafrodito llevaba consigo la epístola a los Filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia en ese lugar. Y Epafras llevaba la epístola a los Colosenses porque aparentemente él era un líder o pastor de esa iglesia. Y luego Onésimo llevaba la carta a Filemón, ya que éste era su dueño y él estaba regresando a él. Así es que tenemos que estas 4 epístolas están unidas y en ellas encontramos la anatomía de la Escritura. Tenemos, según nuestra opinión, en la carta a los Efesios, a la iglesia misma, lo que es el cuerpo de Cristo. En la carta a los Colosenses, que vamos a considerar de ahora en adelante, se le da énfasis a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y luego, en la epístola a Filemón, podemos observar a la iglesia andando aquí. Y allí tenemos entonces la experiencia cristiana. Entonces, en la epístola a Filemón podemos observar a la cristiandad en acción. Allí es donde podemos observar las cosas en el andar diario. Y uno puede observar allí que esto obraba en una sociedad pagana. Bueno, estos 4 documentos han sido llamados la anatomía de la cristiandad. Y estamos de acuerdo con eso. La llamaríamos la anatomía de la iglesia. Estos 4 libros pertenecen el uno con el otro. No creemos que haya 4 documentos más valiosos que estos. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que si usted tuviera en sus manos hoy estos 4 documentos, de la manera en que Pablo los escribió, tal cual salieron de su mano, usted probablemente podría obtener el precio que quisiera por ellos y usted tendría la riqueza de un rey? Bueno, nosotros consideramos el valor de esto no basado en el dinero contante y sonante, sino que el valor espiritual de estos libros no se puede calcular en términos humanos. A manera de introducción queremos decir varias cosas en cuanto al lugar al cual fue enviada esta carta. Colosas. Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea, y donde también se puede ver a Hierápolis. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, puede ver las ruinas de la gran iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Uno no ve en realidad la iglesia, sino que puede observar las ruinas de la ciudad. No había edificios como tales en aquel tiempo, y sabemos que los creyentes se reunían en el hogar de Filemón. En esa zona existía una gran civilización y también una gran población. Era lo que se puede considerar una puerta, llamada la puerta de Frigia. Era la puerta al oriente, al este. Y allí se reunía el este y el oeste. Y aquí es donde el Imperio Romano trataba de dominar al este y ponerlos bajo su poder. Era una ciudad fortificada, lo mismo que la Odisea, lo mismo que Filadelfia, Sardis, Tiatira y también como Pérgamo. Estas eran las grandes ciudades de defensa contra invasiones provenientes del oriente. Pero cuando uno llega a la época del período del apóstol Pablo, el peligro ya ha sido superado porque el Imperio Romano estaba en control de casi todo el mundo en esa época. Así es que estas personas se entregaron a un paganismo y a una gran inmoralidad en aquella época. Y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquel día. Según los informes en existencia, Pablo nunca visitó esta ciudad. Ahora, ¿por qué no visitó Pablo ese lugar? Bueno, Pablo entró a la zona por el norte de Colosas. Él aparentemente no pasó a través de las puertas de Frigia. Él pasó por Sardis en el camino romano que se encuentra en esa zona, y esa aparentemente fue la forma por medio de la cual él fue hasta Éfeso. Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas,
y sin embargo, él fue quien fundó la iglesia de ese lugar. Ahora, este hombre, Epafras, aparentemente era el líder de esa iglesia, y bien puede haber sido el fundador directo de la misma. Pero fue Pablo quien fundó la iglesia de la misma manera en que fundó la iglesia en Roma. Él tocó las multitudes de personas en el Imperio Romano que gravitaban hacia Roma, y estas personas formaron la iglesia. Ahora existe la posibilidad de que Pablo haya ido a la Odisea, pero dudamos eso seriamente. Él sí fue a Éfeso, donde enseñó en la escuela de Tirano por 2 años. En realidad, él estuvo en Éfeso por 3 años. Y uno no puede apreciar todo esto sino hasta cuando uno puede visitar ese lugar y ve la tremenda civilización que existía en esa zona. En realidad, la cultura del Imperio Romano estaba allí. Ya no estaba en Grecia. Grecia se había deteriorado y la filosofía y su cultura también se habían deteriorado. Pero era algo viril en lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía, como se le llama específicamente en la época presente. Así es que, en esta zona fue donde Pablo realizó su gran obra junto con sus ayudantes. Con él se encontraban allí, por supuesto, Juan Marcos y Bernabé por cierto tiempo. Luego tuvo con él a Silas y también a Timoteo, y aparentemente otros de los apóstoles se unieron a él. Juan llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso más adelante, y obviamente fue sepultado en esa zona. Bien, esta era una zona bastante grande, y también era una zona grande para el paganismo. Las religiones misteriosas se habían establecido allí. Ya existía por esa zona una actitud y tendencia religiosa filosófica conocida como gnosticismo, y había una secta de este grupo en Colosas. Esta fue la primera herejía de la iglesia. Había varias formas de gnosticismo. La representada en Colosas era de los esenos, y existen 3 puntos de identificación. Ellos tenían un espíritu exclusivo. Ellos eran los aristócratas en la sabiduría. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo. Ellos tenían el conocimiento en una botella y en sus manos tenían la tapa para la misma. Esa gente pensaba que tenía el monopolio de todo eso. Y como resultado encontramos que ellos se consideraban superiores en el conocimiento y que tenían que conocer más, por supuesto, que cualquiera de los apóstoles. Así es que Pablo presenta una advertencia en cuanto a esto en el primer capítulo de esta epístola a los Colosenses, versículo 28, donde dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, la perfección no se encuentra en un culto o en esa clase de cosa. Se encuentra en realidad en el Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos sabiduría, la tenemos en Él. El segundo punto en cuanto a los gnósticos de esa zona, los esenos, es que ellos tenían dogmas especulativos en cuanto a la creación. Decían que Dios no creó en realidad el universo directamente, sino que Él creó a una criatura, quien a su vez creó otra criatura, y que esa criatura creó otra criatura, y que Cristo era una de las criaturas en esa larga serie de la creación. Y eso era lo que se conoció en la filosofía panteísta griega como demiurge. Quizá usted haya oído mencionar esto con anterioridad. Y luego existe otra señal que identifica a este grupo. Sus prácticas éticas eran el ascetismo. Ellos estaban influenciados por el estoicismo griego y también por un libertinaje sexual proveniente de los epicúreos griegos. Ellos eran también panteístas. Amigo oyente, siempre existe el peligro de que el cristianismo se congele en cierta forma. Tiene un ritual. Eso ha ocurrido en muchas zonas, en muchas iglesias. No es otra cosa sino simplemente un rito o una forma. Y esto es todo lo que uno hace. Luego, por otro lado, tenemos el otro exceso. Siempre existe el peligro de que se va a evaporar en una filosofía. Y todo lo que uno tiene entonces es nada más que una filosofía. Cierto hombre preguntó en una ocasión a un pastor, ¿qué teoría de inspiración mantiene usted? Y el pastor le respondió, no tenemos ninguna teoría de inspiración. Mantenemos simplemente que la palabra de Dios dice que es la revelación de Dios, y eso es lo que creemos. Y eso no es ninguna teoría. Ahora hay ciertas teorías de inspiración, y este es otro peligro. Existe el peligro de congelarse en cierta forma o estilo, y también el de que se evapore. Por un lado, tenemos a las iglesias ritualistas.
Y por otro lado, se encuentra el liberalismo, y eso ha llegado a ser nada más que una filosofía con esta gente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el agua de vida». Bueno, Él no dijo, «Yo soy el hielo de la vida». Ahora, el agua helada es muy buena, y hay muchas personas que gustan de un rito hermoso. Y si usted tiene algo que vaya con ese rito, está bien. Pero ese algo tiene que ser Cristo. Pero el rito es nada más que hielo, y debemos recordar que Él es el agua de vida. Y cuando uno calienta el agua, lo que obtiene es vapor. Y Él tampoco dijo, «Yo soy el vapor de la vida». Él es el agua de vida, y es el agua a la temperatura de la vida. No se congela, ni hierve tampoco, sino que es Cristo en usted la esperanza de gloria. Y ese es el andar en la calle donde usted vive. Y esperamos que no esté congelado ni que esté hirviendo. Esto es el traer a Cristo al mismo lugar donde vivimos. Allí es donde lo necesitamos hoy, y allí es donde lo queremos. Ahora siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo, o el tratar de quitar algo de Él. Y la herejía más antigua es siempre la herejía más moderna, digamos de paso. El cristianismo no es un problema matemático de sumar y restar. El cristianismo, amigo oyente, es Cristo. Y como Pablo dirá más adelante en esta epístola que estamos comenzando hoy, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él mora o habita todo el pléroma, es decir, toda la plenitud. Usted recibe todo lo que necesita en Jesucristo, debemos decir de paso. Creemos que hay algo aquí que es muy importante para nosotros y que lo debemos notar. Permítanos presentar una cita de alguien que ha dicho algo sobre esta epístola. Se trata del Dr. Sandy. Él dice que en la carta a los Efesios, la iglesia es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa o se mueve hacia arriba a Cristo como la cabeza de la iglesia. En la epístola a los Colosenses, Cristo es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa hacia abajo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el pensamiento que domina en esta epístola es que Cristo domina todo. Él es todo lo que necesito. Él es todo. Ahora Carlos Wesley dice en uno de sus hermosos himnos, «Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero. En ti hallo más que todo». ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! Y esto es lo que esta epístola nos va a decir. Y esta es la epístola apropiada para seguir a nuestro estudio del Cantar de los Cantares de Salomón. Fue el gran predicador Spurgeon quien dijo, «Mira que tú eres nada y sé humilde. Pero mira al Señor Jesucristo, tu gran representante, y alégrate de ello. Te ahorrará cualquier dolor si aprendes a pensar de ti como siendo en Él, acepto en el amado, encontrar en Él nuestro todo en todo». Cuando uno llega a una edad avanzada, uno ya no espera vivir mucho tiempo. Pero uno puede descansar en el perdón amoroso en este tiempo. Uno no puede encontrar un lugar mejor para descansar que ese, amigo oyente, descansar en el Señor. Y cuando usted encuentra eso, usted no va a necesitar de ninguna clase de rito. Esas cosas ya no son necesarias. Tampoco habrá necesidad de discutir en cuanto a las teorías de inspiración. O bien usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, o usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Dejemos de lado este llamado análisis intelectual que tenemos en la actualidad. Eso no sirve para nada, amigo oyente. Y tiene mucho más valor el que seamos nosotros mismos una persona genuina, real, con lo malo que esto puede ser, que el tratar de ser la imitación de otra persona. Es necesario que seamos nosotros mismos en la actualidad y dejar de tratar de ser algo que en realidad no somos. Recuerde, amigo oyente, que Él está alimentando a sus ovejas y no a las jirafas. Esta es una epístola maravillosa en la cual estamos entrando hoy. Y creemos que lo mejor sería ahora mismo llegar por lo menos al umbral de esta epístola y dar comienzo a ese primer estudio que tenemos hoy. Quizá lo mejor sería que observáramos un poco el bosquejo de esta epístola. Esta epístola se divide, como lo hacen todas las epístolas de Pablo, en una sección que es doctrinal y una sección que es práctica. En la sección de doctrina tenemos los primeros 2 capítulos. En esa primera sección leemos que Cristo es la plenitud, el pléroma de Dios. En Cristo nosotros somos hechos completos. Bien, ahora veremos las divisiones que entran aquí. Luego tenemos la sección práctica, donde vemos a Cristo,
la plenitud de Dios derramado, vertido en la vida a través de los creyentes. Y aquí es donde nosotros necesitamos traer ese frasco de alabastro lleno de ungüento.